adelante vamos a tener una entrevista con Liz, psicóloga del módulo de salud mental de La Barca, y que vamos a hablar de esta campaña que la Secretaría de Salud está promoviendo como cada año, pero que en esta ocasión se centra justo en esto, ¿no? En los derechos humanos, y es, digamos que el lema es: soy incluyente, veo a la persona, no a la enfermedad. Y habla de diferentes derechos: derecho a la expresión, derecho a la cultura, derecho a los servicios de salud. Pero tiene una pregunta en cada una de sus, digamos, presentaciones de publicidad de esta campaña, y dice: ¿las personas que viven con enfermedad mental tienen los mismos derechos humanos que los demás? ¿No? Okay. Desde luego. Entonces, ese es el lema de esta campaña, y a lo largo del programa estaremos hablando de este tema. Mando un saludo a los compañeros de la red regional de psicólogos, que hoy también nos van a estar acompañando por teléfono, y también a la parte de la audiencia, a los demás que nos estén acompañando, que nos puedan marcar y darnos su opinión, y también, ¿no?, hacer preguntas. Claro, Chandel y los controles también en la producción de este programa. Y fíjate, Ivette, es muy importante porque también hay como muchos tabús y prejuicios alrededor de lo que es, o de lo que son los trastornos mentales. Ya explicaremos también para, bueno, la gente que está familiarizada con estos términos psicopatológicos, con estos términos psicológicos, incluso con los analíticos o psicoanalíticos, de lo que son las enfermedades mentales. Habrá gente que bueno, esté en esta idea de lo que representa tener un trastorno como tal, ¿no? Como tú decías, un trastorno mental. Hay una ley de salud mental en Jalisco que fue publicada hace algunos años precisamente por el gobernador en turno, y es una ley hasta cierto punto olvidada, una ley donde, leyendo entre líneas, pues habla de la conformación de comités o trabajos estructurados en materia de salud mental, Ivette, y que curiosamente esta ley de salud mental está enfocado más hacia los trastornos mentales como tal, pero la salud mental ya sabemos que no solamente es la inclusión de los trastornos mentales, sino que estamos hablando de un concepto muy amplio. Los trastornos mentales, si nosotros nos basamos en, digamos, textos como el DSM-5 actualmente, o el CIE-10 o el CIE-11, ¿no? Ahora podemos encontrar que estamos hablando de trastornos psicóticos y no psicóticos, o también, como se conocieron en su momento, trastornos neuróticos, ¿verdad? Uh-huh. Y que muchos de ellos, precisamente tú haces una referencia importante, Ivette, cuando son diagnosticados, y que a veces también son diagnosticados erróneamente. Ahorita nos vamos a meter también en esta parte. También no hay que olvidar que detrás de los trastornos mentales, Ivette, hay una creencia que tienen que ser abordados desde los medicamentos. Y entonces, si nosotros revisamos el DSM-5, que es algo que dentro de la universidad o dentro de las aulas tratamos de analizar mucho, pues está totalmente ligado hacia la medicina, la psiquiatría más que la psicología, ¿no? Nosotros partimos más de las teorías de la personalidad, pero que entendemos que la psicopatología existe y están los trastornos mentales ahí. Ahora, una persona, Ivette, que, por ejemplo, tiene un esguince en el tobillo y acude al Seguro Social, pues probablemente pueda ser incapacitada, ¿verdad? Incapacitada para no ir a laborar durante algunos días hasta que sane esa lesión. Pero ¿qué pasa con una persona que es diagnosticada con un trastorno mental? En este caso hablabas de la depresión y de los tipos de depresión que puede existir. Va a depender mucho de la evolución de la depresión, de los días o de las semanas y también del motivo, ¿no? Si estamos hablando que viene de un duelo o viene de algo mucho más profundo, entonces todo este tipo de consideraciones, Ivette, son muy importantes, y en los trabajos, en muchos trabajos, en muchas empresas, en muchas instituciones, se desconoce el trabajo directo con las enfermedades mentales. Esto me parece muy importante, como tú dices, se llegan a violentar estos derechos, a veces de manera consciente o inconsciente, pero es el reflejo de la falta de cultura también en el abordaje adecuado. Sí, y que el estigma sigue siendo la principal barrera, ¿no? O la principal limitación, porque hemos platicado ya en otros programas el hecho de que es justamente las instituciones y los lugares de salud, o sea, de servicio de salud, en donde vamos a encontrar
estas necesidades de salud mental o vamos a encontrar trastornos en las personas que ahí trabajan, ¿no? Y lo decimos con todo respeto, pero es parte de... sí, claro. Es parte de los cuidados que luego a veces no tenemos. Tenemos una vida personal, independientemente del área laboral en la que estamos. Tenemos una vida personal que va a ir influyendo en cómo está nuestra salud mental, y también si nosotros no tenemos una atención, claro, si no estamos prestando atención, un autocuidado, pues claro, vamos a poder tener estas dificultades. Y entonces mi área de trabajo, aparte de mi vida personal, mi área de trabajo en ciertas profesiones como es la psicología, la psicoterapia y ¿por qué no? Pues también los médicos y a veces hasta trabajo social. Entonces, claro, los lugares de salud, de atención de servicio de salud es donde va a haber mayor necesidad. Y el desconocimiento a mí me parece muy importante, y uno de los lugares donde conozco que sí lo hacen es justamente ahí en el Centro de Salud de La Barca. Está el equipo del módulo de salud mental y entonces se dan a la tarea de poder estar de participar con todo el personal y estarle informando y estarle documentando cierto día de la semana, y que los demás conozcan y puedan identificar si ellos, no con esta charla van a identificarse con un diagnóstico, pero sí van a identificar si tienen esta necesidad para entonces buscar un servicio de atención y saber cuál es el trastorno, la necesidad de salud mental que yo tengo. Pero ahora viene la otra parte, lo que pasa con el estigma, porque yo el hecho de escuchar trastorno mental me asusta pensar que tendría yo que ir con un especialista. Pero ahora viene la otra parte, ¿no? ¿Qué pasa en la parte laboral, en la parte cultural también? Que luego estigmatizamos a las personas que tienen esta necesidad como personas incapacitadas, como lo decías tú, incapacitadas o limitadas de manera importante para no poderse integrar y no poder estar dentro de toda su facultad para cubrir no solamente un trabajo, ¿no? Sino un espacio y tener un derecho a la educación, o tener un lugar con el derecho a educación, a la cultura y a un trabajo digno, ¿no? Claro. Así es, ¿qué tal? Buenos días, llegando aquí un poco tarde, pero bueno, aquí estoy con mucho gusto. Bueno, un tema demasiado importante, creo que todos hemos tenido algún instante de locura, válgame Dios, en algún momento de nuestra vida y bueno, si lo recordamos no quisiéramos vernos otra vez ahí, ¿verdad? Pero realmente yo creo que el pasar por una situación así o el tener ya un trastorno y estar en una situación de vida pues ya diagnosticada o ya con un problema más grande, qué difícil es darnos cuenta, Hugo y Beth, iba a decir Elizabeth, y Beth, el que estamos deshumanizados, que nos falta más corazón en las manos, que nos falta más corazón en las palabras, que nos falta comprender que los otros están en una situación diferente. Y que esta situación diferente pues a veces conlleva eso, un trato diferente, una atención diferente, ¿no? Y este tema tanto como vergüenza o como es que es mi hermano o no decir que es mi hermano o mi familiar o el esconderlos incluso, trae el que ellos pues mucho más estén poco incluidos, no nomás en la sociedad, sino en su misma familia, ¿no? Claro. Entonces yo creo que aquí nos falta mucho la humanidad, el rehumanizarnos claro. y realmente poderlos tratar como lo que son seres humanos, ¿no? Claro. Hablando de esto, hace unos días estaba platicando con una chica y ella me dijo, eres psicóloga. Sí, fíjate que yo tengo un sobrino psicólogo que no es propiamente un trastorno, claro, pero cuando ella me cuenta esta anécdota, me doy cuenta que no había pensado mucho en eso. Fíjate que yo tengo un sobrino psicólogo. Sí, me dice, sí, pero como tiene esta enfermedad en la que tienen muchos tics, dice, no encuentra trabajo. ¿Cómo que no encuentra trabajo? No, en ningún lado le quieren dar trabajo. Oye, pero ¿y él no ha intentado a lo mejor pues en el servicio particular, en la clínica, en la atención psicológica clínica? Me dijo, no, es que sabes que ya lo intentó, pero sus pacientes y los compañeros le empezaron a decir que las personas van a terapia o van a consulta o a orientación psicológica
para sentirse tranquilos, para sentirse relajados. Y su enfermedad no les permitía relajarse porque les sacaba de onda, les resultaba incómodo. Entonces él decidió mejor dejarlo y ahora está desempleado, ¿no? Entonces, estamos hablando, lo que decía Norma, ¿no? Estamos hablando de esta parte en la que nosotros hacemos como a un lado a las personas que son diferentes, que ya lo hemos abordado desde muchos puntos de vista. Y cuando pensé en este caso dije, mira, pues sí, muy interesante, que es el síndrome de Tourette, se llama, Sí. el que tenía él, pero la creencia de la familia de es una enfermedad y la percepción de los pacientes o de los usuarios, donde sea que él haya estado, de que esto impedía que ellos realmente pudieran aprovechar o pudieran recibir el servicio, claro, como cualquier otra persona. Y también será interesante hablar hoy en el programa del otro lado, ¿no? A mí me parece que también en muchas formas ya se va avanzando o ya se ha avanzado y ya no se centra tanto en antes se hablaba mucho de la enfermedad, ¿no? Cuando se hablaba de los trastornos. Hoy ya no se centran tanto en esto, sino se está volteando el foco de atención a la calidad de vida y a tal cual la vida de estas personas. ¿Cómo es que estamos participando y colaborando todos para que sea de calidad? Claro. Esto me recuerda, Hugo y Beth, en algún momento, y esto lo digo, no es chisme, es ciencia. De repente me gusta indagar un poquito en la vida de aquellos que conocemos en el pueblo y que tienen este estigma, este título de locura, ¿no? Y me gusta como saber de dónde viene, qué pasó, qué sucedió, y en algún momento he acompañado a varios a su casa, he convivido con sus familiares, y recuerdo que uno de ellos que lo acompañé a su casa, me invitó a su cumpleaños, fui a su cumpleaños. Yo veía a sus papás y decía desde que llegué su papá, sí sabes que está loco, ¿verdad? Sí sabes que está loco. Y yo, no, pues está bien, ¿no? O sea, yo no quería usar ni el término ni decir lo que él estaba diciendo. Y luego decía a su mamá, ya sabes que está mal, ¿verdad? Sí sabes que está mal. Entonces me llamaba la atención cómo un diagnóstico que ni siquiera sé si realmente un médico se los dio, ellos lo utilizan tan a la ligera y guarda, o sea, como etiquetando, y ahí está, ¿no? O sea, no se va a mover de ahí, lo que diga o haga es locura. Claro. Sin considerar que hacen cosas buenas, que platican, que charlan, que tienen amistades, que pueden convivir, que eso no les quita el poder relacionarse. Porque así llegué a su casa, con una amistad, con un acercamiento, con ir a su cumpleaños, ¿no? Y como, o sea, la etiqueta antes que nada, ¿no? O sea, como si invalidaran con eso todo lo que haga o diga. Claro, y es que en realidad parece que cada 5 minutos en México se forman bandas delictivas, como cada 5 minutos en el mundo se forman nuevos trastornos mentales, ¿no? Y o sea, sí. En realidad, y lo digo de manera irónica, porque estos manuales de psicopatología, moverte hacia la derecha ya significa un trastorno mental, ¿sí? Claro, que en su momento se encasilló todo lo que era ciencia, ¿no? O sea, sí, claro. Que era lo encasillar en una sola situación. Claro, y no estoy en contra de la Organización Mundial de la Salud, que me parece que por supuesto aporta cosas muy, muy importantes en este análisis, pero no hay que olvidar que hay un contexto y que estas teorías psicológicas previas a la aparición de las enfermedades mentales, porque son previas, incluso el psicoanálisis freudiano, que ya hablaba de algunos trastornos, por supuesto, pero lo situaba más de la manera neurótica o psicótica, histérica, perversa, etcétera. Pero que ahora, digo, en plan irónico, prácticamente todo lo que hace el ser humano ya es psicopatología, pues. Entonces esto sí me parece grave, porque mientras por una parte estamos hablando de la inclusión, también estamos hablando de las etiquetas que nosotros como profesionales... Pero de escritores, poetas y locos, todo tenemos un poco. No, pero que las mismas personas, una vez que ya tienen el diagnóstico, pareciera que se revictimizan. Y luego... Esa etiqueta que está ahí puesta. Esa etiqueta, y luego también viene la otra parte, Hugo, Norma, la parte en la que no estamos como profesionales de la salud, y hablabas de la Organización Mundial de la Salud, no estamos generando esta autonomía. Así es. No estamos sembrando esta autonomía en los pacientes o en las personas que tienen esta necesidad, sino estamos generando mayor codependencia o dependencia de
personas, profesiones, servicios que solo son de paso, que solo son una herramienta, que solo son una muleta, mientras que la persona logra o tiene esa transición hacia la salud y el bienestar, y que todo esto que tú mencionabas, ahora pareciera que todo es psicopatología y ahora pareciera que todo es sospechoso en cuestión de salud. Está pasando esto, está teniendo un impacto importante, porque nosotros podemos conversar respecto a esto. Hay casos que llegan ahora a nosotros que realmente no es una necesidad con la que la persona no pueda sola. Claro, y ¿no? fíjate, Ivette, esto que comentas es importantísimo, porque hasta podríamos hacer un programa de mitos y tabús de la psicoterapia, ¿verdad? Y también hay que entender que gran parte de los diagnósticos pueden venir de instituciones, por supuesto, incluso de médicos generales, de médicos internistas, que hacen este diagnóstico sin conocer mucho de psicopatología. También esto es importante aclararlo. Igual hay muchos compañeros, colegas que tampoco saben de psicopatología en las escuelas y también diagnostican. Entonces, esto es terrible, pero por otra parte, hablamos de que dentro de este diagnóstico de los trastornos, yo siempre les he dicho que institucionalmente nosotros trabajamos con la psicopatología. O sea, necesitamos conocer la psicopatología porque es una forma general de abordar un problema en las familias, de abordar un problema en la cultura, de abordar un problema personal, ¿no? O sea, esta parte de la psicopatología del trastorno mental. Pero dentro de la práctica psicoterapéutica, muchas veces nosotros no trabajamos con la psicopatología, vemos esta esencia del ser humano, vemos más allá de esa evidencia o de esa enfermedad, etcétera. Al menos yo no hablo de los pacientes como una persona obsesiva compulsiva o como una persona sí, no, es terrible. Es algo más allá. Hay que decir que hay colegas que sí trabajan así. Claro. Hay colegas que cuando te están hablando de su paciente ya tienen todo un perfil, claro, y lo refieren a él con los trastornos, las necesidades de salud que tiene este paciente, ¿no? Ya tiene el perfil, mientras tanto, así es como será como será la atención, ¿no? Y luego me hablan, oiga, profe, fíjese que tengo un paciente obsesivo compulsivo, ¿en qué libro me puede decir cómo lo puedo atender el obsesivo compulsivo? Es esquizofrénico. Pero quiero saberlo en este momento. Y les digo, oiga, es que todas las personas son distintas, no hay un manual para trabajar con Ivette, para trabajar con Norma, para trabajar con Hugo, ¿no? Hay que ver la esencia del ser humano, por eso les digo que es importante conocer la psicopatología desde un modelo institucional, que esto ha sido prácticamente impuesto, o sea, esto ha sido impuesto de generación tras generación, pero que hay una corriente también dentro de la psicología o de las psicoterapias en general, no se encasilla nada más en un modelo. Un saludo al doctor Esteban Lazo, que recuerdo que él hace mucho esta reflexión, de decir, bueno, hay ciertas corrientes que están tratando de ya no ver al ser humano desde la enfermedad, ¿no? Sino verlo más allá. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Todo tiempo pasado es mejor. Y para revivir los buenos tiempos están los clásicos del rock. Los clásicos del rock. De ayer, mañana. Lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM.
Motlatlanilistli itechpa maseualamoxihcuilolistli pansemanaua xiuilmacuiltzontli huan caxtolonei. Axcanini motlatlanili quiselis tlapouili. Huelmoncuicuilisque nochtin tlajcuilohqui minchan semanaua. Xiquita ipan www.cunorte.udg.mx/plia noso www.inali.go.mx. Ximocuicuili, sempouali huan mahtlaconce, metztli julio. Tenotza Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, Universidad de Guadalajara, Inali, CDI, Juan Secretarías de Cultura y Educación del Gobierno del Estado de Jalisco. La Secretaría de Cultura de Jalisco y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes convocan a los artistas plásticos con experiencia a participar en la primera Bienal de Pintura María Izquierdo. Tienes hasta el 22 de agosto para enviar tu expediente. Consulta las bases en cultura.jalisco.gov.mx. El CUCIÉNEGA dispone de infraestructura adecuada y accesible para el libre tránsito de los estudiantes con discapacidad que coadyuvará a caminar hacia un centro universitario equitativo e incluyente. Recomendaciones para interactuar con personas que viven con discapacidad visual. Al entrar a una habitación, hay que recordar identificarse, ya sea con el nombre o tan solo con una palabra. CUCIÉNEGA es parte de ti. De hecho y de derecho. Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho, que como usted sabe, actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante, martes 10 de la mañana. todos los martes a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Edgar Ramírez. Mi primer contacto con la cocaína fue a los 24 años y desde ahí empezó un infierno. Dejé de estudiar, dejé de trabajar y estuve viviendo en la calle. Perdí libertad. También a mi familia le faltó el respeto y llegó un momento que me cerraron las puertas. El consumo de drogas no es un juego. No empieces este camino. Acércate. Llama al 01800-911-2000 o visita www.gov.mx/salud/CONADIC. Secretaría de Salud. Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva. Estamos de regreso. El Quicio. Estamos de regreso en el Quicio y estamos hablando sobre esta inclusión de las personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Y bueno, aprovechamos para mandar un saludo también a Elena Silva, que se comunica a través de nuestra red de Facebook y dice que estos estigmas de los trastornos mentales es aún enorme, que etiquetando a las personas de manera errónea pues los limita en diferentes áreas de la vida. Y también aprovechar para mandar un saludo a Gaby Ramírez, que nos saluda y nos dice que el tema está muy bueno. Bueno, también tenemos en la línea una entrevista que ya nos habías comentado previamente, Ivette, Lizeth de Lourdes Díaz López. Ella está en el módulo de salud mental de La Barca y bueno, están actualmente trabajando con esta campaña precisamente que tiene que ver con la inclusión. Liz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Hugo, ¿cómo están? Muy bien. Muchas gracias, Liz, por aceptar esta llamada. Y Liz, ¿qué nos puedes platicar acerca de esta campaña y también ustedes que trabajan directamente con estos trastornos mentales en el módulo de salud mental? Pues al contrario, agradecerles a ustedes por el espacio y pues así es, a nivel estado en Salme tenemos diferentes campañas en los diferentes meses del año y precisamente julio es el mes contra el estigma de la enfermedad mental, donde se trata de promover los derechos humanos, que como lo son el derecho a la cultura, a la educación, a la religión, al libre pensamiento, entre otros, pero con la idea de fondo de que tanto las personas que viven con una enfermedad mental como los que no, tienen los mismos derechos y que pues todos merecemos la inclusión y el mismo trato. Okay. ¿No se escucha o...? Sí. Esta campaña, bueno, es en el mes de julio. ¿Tú cómo has visto en La Barca y en la región? Porque sé que de alguna manera tienes contacto también con otros municipios. ¿Cómo percibe la gente los trastornos mentales o qué tabús o qué estigmas te has encontrado tú en la práctica clínica, digamos así?
Claro, pues es muy común. Pienso que de hace algunos años para acá, a la fecha, ha ido disminuyendo este estigma, pero aún hay otras comunidades cercanas en los que todavía está muy presente. Por ejemplo, es muy común que como pacientes que tienen esquizofrenia, a veces no, por cuestiones económicas, la familia no tiene para comprarles el medicamento, o simplemente la misma familia que no está muy de acuerdo en que se mediquen, pues se psicotizan y andan en la comunidad a veces haciendo algunos percances y la misma comunidad los tacha, les grita, les avienta piedras, los agrede. Entonces, eso es presente en los pacientes. Aquí trabajamos mucho con ese tipo de pacientitos y obviamente nuestra labor es ir a las comunidades a tratar de quitar estas ideas, ¿no? Y involucrarlos en la mejora del paciente. Pero también, como hace ratito escuchaba que comentaban, a veces entre los mismos profesionistas de la salud mental hay personas que tienen trastornos. Me ha tocado conocer psicólogos, psicólogas que tienen algún trastorno bipolar y muchas veces también la falta de empleo por esto mismo. Entonces, creo que hace falta mucho trabajar en esta parte. No solamente es en este mes, pero en todo el año deberíamos de trabajar constantemente para la inclusión de las personas con algún trastorno, porque es increíble, a veces hasta los vemos en la calle, ¿no? Pacientitos, y en lo más evidente a veces los niños empiezan a reírse o a decirles cosas. Entonces es mucha falta de respeto hacia la enfermedad mental. Claro. Hay personas, Liz, que, bueno, en nuestra República Hermana de la Barca, igual que aquí en Ocotlán, hay personas que están en situación de calle y que tienen algún trastorno mental y que luego pareciera que son invisibles, ¿no? Y son personas que regularmente no acuden con ustedes a un servicio de salud. Y luego las personas, la sociedad en general, pareciera que tiene esta idea o esta percepción del trastorno mental, es decir, como las personas que van por la carretera, que duermen y que viven en situación de calle, que hablan y se pelean y tienen un mundo de fantasía o un mundo que no coincide con el mismo que yo estoy percibiendo. Pareciera que las personas tenemos esa idea del trastorno mental o de una enfermedad mental. ¿Cuál es la percepción con la que llegan los pacientes o los usuarios al módulo de salud mental por el hecho de que tengan una idea que les haga pensar que por eso tienen que estar ahí, o que alguien les haya hecho la sugerencia y la observación de por una necesidad de salud tener que estar ahí? ¿Cuál es la percepción y la idea con la que las personas llegan al módulo en cuanto a la atención por una necesidad en cuestión de salud mental? Mira, no siempre, pero en ocasiones llegan con cierta resistencia. Me mandaron a psicología o a psiquiatría, pero es que yo no tengo nada, o sea, yo no estoy loco, luego lo aclaran. Entonces, sí trabajamos mucho con esta parte de la concientización de que no es que estés loco, es que puedes que tengas algún problema, como lo puedes tener tú, como lo puedo tener yo, y trabajamos mucho esta parte de la sensibilización. Como te digo, a veces desde primer nivel nos los relajan y les explican que no es un proceso para locos, que al contrario, que los van a ayudar con su depresión, con su ansiedad, con sus síntomas, y ya vienen más tranquilos, pero sí aún nos sigue llegando cierto porcentaje con esa resistencia a ser atendidos, o a veces llegan aquí a psicología y la psicóloga determina que deben de ser pasados a psiquiatría, y muchas veces ellos dicen, es que yo no quiero medicación, no quiero, ahí sí ya no, y dejan el tratamiento. Entonces hay todavía esa resistencia, pero pienso que cada vez es menor. Claro. Y que no les, a veces desconocen muy bien incluso de los medicamentos o de quienes tengan que tomar. Yo recuerdo en algún momento una persona que le diagnosticaron esquizofrenia a su hijo y decía, yo creo que con un mes que toma el medicamento se le quita, ¿verdad, Norma? Y digo, ¿cómo también no hablarles con la verdad o no decirles las cosas como están los lleva a cometer pues tonterías, ¿no? Que nos llevan a más problemas porque incluso corren peligro o cosas así. Entonces, ¿qué tanto realmente les informan a quienes tienen algún trastorno
cómo está la situación, cómo es que deben de tratar esto. Y el abordaje con la familia también con la familia. Sí, de hecho, parte de sus derechos como pacientes de salud mental, pues es derecho a recibir su diagnóstico y un tratamiento adecuado, así como los posibles riesgos, y también ellos tienen que firmar un consentimiento. Aquí a la par, tanto con el proceso de psicología o psiquiatría, abordamos un grupo que se llama psicoeducativo, en donde son 8 sesiones, a veces una cada semana o cada 15 días, y en los que abordamos temas desde qué es depresión, qué es ansiedad, estadísticas a nivel nacional y estatal y municipal, y también hay una sesión en la que participa nuestra psiquiatra, que es la doctora Carmen Flores, y ella brinda toda esta información acerca de la medicación, qué medicamentos se dan, todo este tipo de tratamiento pues por el lado médico. Y hay otra sesión en donde mi otra compañera psicóloga Araceli, ella brinda toda la información del proceso de psicología. Entonces, ¿por qué es importante incluirlos en el proceso también de psicoeducación? Porque también ellos se van quitando esta resistencia, aparte de lo que decíamos. Entonces, pues es trabajar y poco a poco se han ido implementando nuevas estrategias para que los pacientes reciban una mejor atención y que también ellos se sientan conformes con su proceso de atención que están recibiendo. Fíjate, Liz, qué importante esto que tú estás mencionando del trabajo integral, porque así como dice Norma que hay desconocimiento o temor de muchas personas a la administración de algunos medicamentos, también está el abuso de los medicamentos o la creencia que el medicamento soluciona el conflicto, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante aclararle a las personas, como tú bien comentas, que es un trabajo integral, como dice Ivette también, este trabajo dentro de la familia, en el entorno, en los hábitos alimenticios, en los hábitos en su estilo de vida, en la conducta, o sea, hay tantas cosas que tienen que modificarse como parte de la salud mental. Claro, de hecho, en ocasiones llegan los pacientes directo con su pase de primer nivel a psiquiatría, y la psiquiatra, después de valorarlos y medicarlos, si ella determina que ocupan también terapia, que en la mayoría de los casos así es, se les deriva. Si en caso de que tuviéramos llenos los espacios, se les deriva al DIF o alguna otra institución donde brinden también este servicio. Pero nosotros sí estamos muy acostumbrados a trabajar en equipo por esta mismo de que no podemos dejar de lado ni a trabajo social, ni a psicología, ni a psiquiatría, incluso ni a enfermería, porque desde que llegan aquí al módulo los pacientes, que es una labor también muy, muy padre de nuestra enfermera, ella les toma el peso, talla, signos, detección de azúcar, presión arterial, si detecta que hay un sobrepeso los lleva a nutrición. Entonces hemos aprendido a trabajar como dicen, ¿no? De manera integral, pero pues ha sido un proceso producto de muchos años de estar intentando darle mejor atención a las personas. Claro. Y que incluso, bueno, en una reunión que encabezaron ustedes hace un par de meses, a mí me pareció muy interesante esto, Hugo, que en otros programas hemos compartido. Me gustó mucho la forma en la que el módulo de salud mental toma tan en serio su trabajo que lleva una relación estadística de el tipo de necesidad que tienen los pacientes en los usuarios en salud mental, es decir, cuántas personas recibieron de tal mes a tal mes con intento o que haya tenido un intento de suicidio, con trastornos como esquizofrenia, porque no será lo mismo un paciente que llegue, hace rato que hablaban del trabajo integral, Liz, no será lo mismo un paciente que llegue, vamos a decir, con por una situación, un trastorno alimenticio, ¿no? Anorexia, bulimia, a una persona que llegue con un trastorno, con una necesidad de salud mental, que necesita medicación, pero que también tenga adicción al alcohol, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que luego hay que supervisar muchísimo, porque también hay esto, ¿no? Hay otros problemas de salud que se dan en ciertas ocupaciones. Vamos a hablar de los transportistas, y lo digo con todo respeto. Ahora es una moda esto de las anfetaminas y entonces están induciendo trastornos, pero aparte que está combinado con sustancias que son contraindicadas. Por eso es tan importante acudir a un profesional. ¿Por qué?
Hoy que en internet todo hay, la gente se diagnostica sola. Sí, claro. Sí, la gente empieza a investigar y a checar cuáles síntomas de tal trastorno, porque sí o no, chicos, sí, Liz, llegan y dicen, es que creo que soy bipolar. Tengo esto. Creo que soy bipolar porque investigué en internet y de 10 tengo 7 síntomas. Entonces, amo mi bipolaridad, dice, ¿no? O sea, amo mi bipolaridad, imagínate. Estoy deprimida, estoy deprimido porque yo me puse a leer en internet y encontré que sí coincido. Entonces es bien delicado porque si tomamos en cuenta que hay muchos lugares donde dan medicamento controlado sin receta y sin supervisión, entonces estamos induciendo y estamos generando otros problemas de salud mental que no están dentro del alcance de las estadísticas de nadie, ni del control, ni de la supervisión, ni de la detección, ¿no? Entonces es bien importante que acudan. Liz, haz la invitación en los horarios y teléfono ahí en el módulo, porque también es importante que la gente sepa, sobre todo en La Barca, que es un municipio muy grande, porque hay muchas rancherías, la gente puede llamar por teléfono al módulo y preguntar una posible fecha para una primera cita, ¿cierto? Sí, y también atendemos personas de Jamay, de Ocotlán. En un inicio era el módulo regional, entonces nos llegaban personas de toda la región y aparte de Michoacán. Ahorita ya se han abierto más módulos, como en Degollado, como en Chapala y en Totonilco, y eso de cierta forma disminuye la demanda. Pero aún así muchas comunidades o municipios cercanos pues sí nos siguen procurando. Y nuestros horarios son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde, solo es horario matutino, y nuestro teléfono que les puede contestar cualquiera de nosotros, la enfermera, el pasante de enfermería, la doctora, la otra psicóloga o yo, es 93-5-80-31. Y al venir o al llamarnos por teléfono podemos explicarle los procesos para que puedan recibir atención aquí con nosotros, y recordarles pues que es totalmente gratuito. Ok, eso es importante. Muchas gracias, Liz. Gracias por estos minutos que nos otorgas y bueno, saludo a todo el equipo del módulo. Una labor muy importante. Muchas gracias a ustedes, un placer estar aquí estos minutitos y pues ya saben, cuando gusten aquí estamos para servir. Gracias, Liz. Gracias igualmente. Bueno, vamos a saludar a Leti Jim, que nos está escuchando desde Chicago. Okay, un saludo muy grande, y también a Valerio Mix, que nos manda a saludar. Y voy a leer un comentario de Gabriela Ramírez que dice: creo que es un tema tabú dentro de la sociedad y la misma familia, que tienen familiares con algún trastorno mental. Necesitamos salir de la ignorancia y sensibilizarnos con estos seres humanos y sus familiares. Necesitamos inclusión, comprensión, amor, paciencia y sensibilidad. Gabriela Ramírez nos manda a decir esto. Claro, es un tema, como ustedes bien lo comentaban, muy importante, pero que desafortunadamente en las agendas municipales no es prioridad, ¿sí? Hay que... Híjole, ni en las federales. Ni en las de salud, ni en las federales, estatales, ni en las nada. Federales, ¿no? O sea, en realidad hay un problema ahí de fondo fuerte, porque mientras el módulo de salud mental de La Barca, como bien lo comenta Liz, es regional, hay otros que no han aperturado sus módulos, a pesar de que ya están equipados, a pesar de que ya cuentan con el personal, no están trabajando, ¿no? Entonces, y es un problema, insisto, que como no están las agendas, como ustedes bien lo comentaban, general, estatal y municipal, los recursos, porque se generan recursos, por supuesto, hay una alta demanda de las personas que acuden directamente a los módulos, y no se les da la importancia o la relevancia que pueden tener en el tratamiento físico, que podemos verlo nosotros en otro tipo de enfermedades, donde afortunadamente también existen apoyos, pero también muchas carencias. La salud mental es algo que nosotros hemos hecho énfasis desde hace muchos años, ¿no? Que tiene que ser atendida. Fíjate, tú comentabas algo, Ivette, súper importante en el caso de los transportistas, con este problema de adicción. Si nos vamos más para atrás, vamos a ver que muchos de ellos, los consumos, tienen que ver con el ambiente laboral, también con la presión laboral. Sí, hay un acoso laboral también para las personas que manejan algunos camiones y que tienen que desplazarse en cuestión de horas para ir a entregar mercancía y regresar, y entonces ¿qué hacen? Consumen, ¿sí? El famoso cristal u otro tipo de
de drogas. Las anfetaminas. Así es impresionante. Claro, entonces todo va realmente relacionado. Vamos a encontrar que no es nada más algo que le compete a la psiquiatría, que le compete a la medicina o en este caso la psicología, sino que vamos a ver diferentes disciplinas, en este caso relacionadas, para poder entender cómo es la conducta del ser humano. Y me parece muy importante que las personas que están, vamos a decir, dentro de una institución, la que sea, no necesariamente servicio de salud, y alguien alcanza a detectar que algún compañero tiene una necesidad, hay que abordarlo, porque muchas veces no lo hacemos por pena, porque lo vaya a tomar a mal, o porque los demás vayan a darse cuenta y esto le quite jerarquía o autoridad, dependiendo del cargo que tiene el compañero de trabajo, porque también pasa. Claro. Pero hay personas que están, que de verdad tienen ahora sí que toda la capacidad y ponen el corazón para desempeñar su labor, pero les hace falta esta atención o les hace falta esta supervisión o esta asesoría desde la parte psicológica, pero también la atención muchas veces psiquiátrica o este acompañamiento para que no pueda. Porque la verdad hay situaciones, se habla de situaciones bien específicas en las que yo, al estar a cargo de un grupo de apoyo, vamos a decirlo así, no un grupo terapéutico, un grupo de apoyo, en una institución o no, yo puedo tener una necesidad de la cual no me he dado cuenta, pero alguien más me lo puede hacer notar o incluso hacerme la sugerencia. Mis necesidades, mis problemas o necesidades de salud mental pueden llevarme a afectar a las personas que están bajo mi cargo. Y aquí ya no somos uno, vamos a ser más de dos. Entonces, es bien delicado que tomemos en serio esto, sobre todo aquellas personas que tienen esa formación o que tienen la forma de darse cuenta. Si no le voy a decir directamente a Hugo, le voy a decir a Norma que quizá pueda acercarse a Hugo porque ella puede, ¿no?, abordar o atender a esta persona que tiene bajo su responsabilidad a un grupo, ¿no?, o a más personas, a más seres humanos. Claro. Y además, bueno, esta conciencia, ¿no?, de que si queremos ayudar y acompañar, pues los primeros en acompañarnos tenemos que ser nosotros mismos. El apoyo y la psicología está para todos, incluso es para quienes trabajamos con ella. Claro. Y nunca nos cae mal. Decía el otro día una pacientita mía, decía, si yo hubiera sabido lo bien que me iba a sentir viniendo a terapia, ¿desde cuándo hubiera venido? Sí, o sea, ¿por qué me tardé tantos años? ¿Por qué sufrí tantas situaciones? Dice, y ahora que tengo las herramientas y que puedo estar bien, dice, pues me arrepiento, ¿no?, de no haber venido antes. Acérquese, querido Radio Escucha, a veces son situaciones transitorias, situaciones momentarias, pero otras pues a lo mejor si necesitan algún medicamento, algún tratamiento, pues acérquese al apoyo de los profesionales. Claro, y este terrible cáncer que mencionaban bien Ivette, ¿cómo se diagnostica a través de las redes? ¿Cómo se diagnostica a través de internet? O de la crítica, estás loca, tienes celotipia, o sea, ya te etiquetan, ¿no? Y se han ido, así como nuestro lenguaje, poco a poco se han incluido palabras. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, o profesionales de la salud mental, es que a mí no me gusta mucho Freud, pero inconscientemente les digo, ok, bueno, ¿no? O sea, contradícete tantito. Pero inconscientemente caí con el psicoanalista. Y les digo, ok, bueno, ¿no? El inconsciente, ¿quién lo empieza a trabajar? Pero esta es la bipolaridad, decía ahorita Liz. Ni idea tienen. Sí, uno de los trastornos que la gente, yo escuchaba en el todos nos mundial. Enojamos y todos tenemos muchas emociones como la alegría, pero eso no quiere decir que seamos bipolares. En el mundial escuchaba una narración de Luis García, me gusta escuchar esa narración de TV Azteca, y él decía, el equipo mexicano por momentos tan bipolar, ¿no? O sea, ya ha llevado este concepto psicopatológico hasta al fútbol para explicar el comportamiento del Bueno, es que habría que ver. ¿No? Se acabó. Nos corren. Se acabó lo que se corren, vámonos. No, te escuchamos la próxima semana. Como siempre, un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles. La mejor de las mañanas, mi querido Radio Escucha. Shanderi, los controles y la producción de este micrófono. Gracias, nos vemos. Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, El Quicio regresará la próxima semana con más asesoría psicológica. El Quicio.